A ver, estudiantes del sistema líder, en esta oportunidad dentro del curso de geografía, ya para finiquitar todo el sistema académico de este año, nos toca ahondar el tema concerniente a la población mundial. Entonces, mucha atención a los estudiantes del nivel pre. A ver, vamos a partir por algunos saberes previos que es parte de ustedes que ya conocen, ¿no? A ver, ¿qué entienden específicamente por este tema, ¿no? La población mundial. Será la cantidad de habitantes que hay específicamente dentro de todo el planeta Tierra. Nosotros sabemos que dentro de esto, los países más poblados con mayor cantidad de habitantes, lo es en primer lugar China, ¿no es cierto? Quien tiene la mayor población absoluta del planeta. Luego, después de esto, tenemos a la India. Y en tercer lugar tenemos a Estados Unidos. Entonces, lo que concentra la mayor cantidad de habitantes en el planeta, si tú te das cuenta, se ubican en lo que es el continente de Asia. En cuanto a en América, lo tiene el puesto Estados Unidos y de igual manera Brasil en el sexto puesto. Entonces, tomando en consideración estos saberes previos, el día de hoy vamos a ahondar lo que nos hace mención a la población mundial. ¿Quién se encarga o qué ciencia auxiliar de la geografía se va a encargar de estudiar específicamente la población? La ciencia auxiliar que se encarga de estudiar la población, la dimensión, su estructura, específicamente es la famosa demografía. Demografía es la ciencia auxiliar de la geografía humana que se encarga de estudiar a las poblaciones. Entonces tengamos en consideración esta característica. ¿Qué nos dice acá? Demografía es la ciencia auxiliar de la geografía que estudia la población humana. ¿Qué va a estudiar? Su dimensión. ¿Qué va a estudiar? Su estructura. ¿Qué va a estudiar? Su evolución y sus características, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión, vamos a hablar de la población absoluta, vamos a hablar de la población relativa, vamos a hablar la tasa de fecundidad, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la estructura, cómo se encuentra posicionado específicamente las sociedades, ¿no? Haremos mención que de repente hay más mujeres que varones, como es el caso de nuestro territorio peruano, ¿no? Entonces tenemos en consideración eso. Cuando hablamos de la evolución, vamos a ver cómo es el proceso evolutivo de las sociedades, ¿no? Del planeta. Hemos visto que a un inicio los habitantes eran en menor cantidad, eran pocos, ¿no es cierto? Y poco a poco se dio una explosión demográfica tan intensa, principalmente en las ciudades ejes, ¿no? En las ciudades capitales que se fueron asentando en nuestro país. Luego vamos a ver acá en el sector las características que va a tener una población. Entonces, vuelvo a repetir, la demografía se encarga de estudiar lo concerniente a la población, el total de habitantes, su estructura, su dimensión, su proceso evolutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a esto, nosotros vamos a conocer todos los pormenores de ello. Ahora, nosotros para poder determinar, o la demografía para poder determinar la cantidad de población que existe específicamente en un país o en un estado, lo hace mediante los censos. Y el Perú no es ajeno a esto. Entonces entiendan que gracias a los censos, nosotros sabemos y recopilamos el padrón o lista de población de una nación. Los censos son muy importantes dentro de los países porque son un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar el padrón o lista de población de una nación. Y uno de los principales censos es el censo de población. En nuestro país, ¿quién se encarga de realizar los censos? En nuestro país se encarga el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Gracias a esta institución estatal, sabemos la cantidad de habitantes que hay en nuestro Perú. Para el año 2017 era un aproximado de 30 millones de habitantes. Se sabe que para el año 2020
estamos bordeando los 33 millones de habitantes, gracias a distintos factores que van a ser la tasa de natalidad, el número de nacimientos, la tasa de mortalidad, el número específicamente de fallecidos o muertos. De igual manera vamos a ver los movimientos migratorios. En este caso hemos podido visualizar que del vecino país de Venezuela han inmigrado bastante venezolanos, ¿no? Y todo eso nos relata y nos hace que hoy en la actualidad somos un aproximado de 33 millones de habitantes. ¿Cuándo se llevó a cabo el último censo de población? El último censo de población se llevó el año 2017. Gracias a esos resultados que nos arrojó el INEI mediante este censo, sabemos el total de habitantes que hay dentro de nuestro país. Por otra parte, podemos hacer mención que los censos aproximadamente se llevan cada 10 años, ¿no? Cada 10 años se llevan. Para tomar en consideración, el anterior censo se llevó el año 2007. Tengamos en cuenta que este censo 2017 de población fue el 12º censo de población, el 7º de vivienda y el 3 de comunidades indígenas. Eso nos da a conocer que cuando se hace un censo no solamente es de población, sino ahondamos distintos aspectos dentro de la sociedad. Con este censo del 2017 sabemos y hemos podido identificar cuántas comunidades indígenas o comunidades andinas existen dentro de nuestro país. De igual manera, cómo es la forma de vida en el aspecto de las viviendas y el total de población. Seguimos. Entonces, los censos son aspectos muy importantes para poder determinar la población, para poder saber el total de población de un estado. ¿Está bien? Y hemos podido identificar quien realiza los censos en nuestro país, ¿quién es? El INEI, ¿no? El último censo, ¿cuándo fue? El 2017, el 12º censo de población, ¿no es cierto? Y a la par también incluyeron el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. Tomando en consideración esto, jovencitos, vamos a ver las características que tiene un censo. La primera característica es que los censos son individuales, para lo cual nos hace alusión que son los datos específicos de una persona, ¿no? Son los datos específicos solamente de una persona, ¿no? Cuando las personas van a censar, no recopilan el dato de todo un conjunto, ¿no? Sino específicamente de una persona para poder identificar. 2. Se dice que los censos son universales. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los censos se tiene que hacer a todos los habitantes. Ya ahí la responsabilidad de las personas, ¿no? Para ello se anticipa, se toma en consideración. El último censo 2017 se llevó a cabo un día domingo, donde se pidió a que todas las personas permanezcan en sus hogares. Se podría hacer mención la inmovilización, ¿no? Que las personas no se desplacen por ese día, ¿no? Fue un día domingo. Seguimos, fue simultáneo. Hace alusión a que se dio un empadronamiento a todas las personas, ¿no? Fue específicamente un solo día, donde, como les hacía mención, se tenía que recopilar los datos de esta población, ¿no? Y para ello se pedía que las personas no salgan de casa, ¿no? De manera obligatoria. Son obligatorios. ¿Por qué se dice que los censos son obligatorios? Porque es un deber de las personas. Esto hace alusión a que sí o sí es una responsabilidad de las personas, ¿no? Nos han pedido que ese día permanezcamos en nuestras casas, ¿no? Tengan en cuenta. Estos censos son secretos. ¿Qué quiere hacer mención esto? Que es un resultado o son resultados globales y no generales, ¿no? Cuando hablamos y hacemos mención de que los censos son secretos, esto hace alusión a que todos los datos o la información que las personas brindan obviamente se tiene que resumir y sacar un consolidado global, ¿no? Para sacarle un promedio se podría hacer mención. Entonces, tomando en consideración, miren qué tan importantes son los censos, y no solamente en nuestro país, como ya les dije, es a nivel de todo el planeta para poder identificar el total de habitantes. Entonces, estos censos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para que los gobiernos de turno puedan tomar planes de desarrollo, puedan tomar un direccionamiento a qué políticas
se van a enmarcar. De repente, gracias a este censo, se sabe de que la población se encuentra en pobreza o se encuentra en extrema pobreza. Entonces, con esto estamos identificando estas características que nos hacen mención los censos, jovencitos, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta la importancia muy valiosa de los censos. Próximamente, hacia futuro, habrá otro censo. Y obviamente ahí tomémoslo con mucha responsabilidad. Seguimos. Ahora nos toca hablar algunos datos generales de la población mundial. A ver, como ya te hacía mención, la población mundial es el total de habitantes en todo el planeta Tierra, ¿no? Específicamente los 5 continentes, en América, tenemos el caso de Europa, tenemos el caso de África, tenemos el caso de Asia, tenemos el caso de Oceanía, ¿no? Y obviamente los continentes menos habitados será el caso de la Antártida, ¿no? Que se ubica en una zona de altas latitudes y por la frialdad, específicamente por la inclemencia climática, no es tan habitada, ¿no? Solo se hace expediciones. Tomando en consideración estos continentes que yo te estoy haciendo mención, estos 5 continentes, vamos a ver la distribución de toda la población en el planeta Tierra. Una de las grandes características que me llama mucho la atención es que si nosotros vemos el planeta Tierra y lo dividimos de acuerdo a la línea ecuatorial en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, nos vamos a dar la sorpresa de que mayor cantidad de habitantes se encuentran en el hemisferio norte y la menor cantidad se ubica en el hemisferio sur. Otra de las características es que la mayor concentración de poblaciones se ubican específicamente cerca a las costas. Todas las poblaciones tratan de habitar específicamente cerca a las costas. Otro dato relevante es que obviamente las poblaciones van a habitar en las zonas planas. Obviamente nunca van a habitar, o es muy difícil ver que las personas habiten en quebradas. Tratan de buscar zonas planas para donde habitar. Y un último dato dentro de esto de la población mundial es que las personas habitan más en las zonas urbanas, en las ciudades, que en el campo. Ya datos que nosotros venimos conociendo. Vamos, ¿qué nos dice? La población mundial, nos dice, presenta una desigualdad de la distribución de la superficie. Justamente te hacía mención sobre esa división sobre los hemisferios, ¿no? En donde se encuentra la mayor cantidad. Vamos con esos datos. Primer dato. Las áreas más pobladas se encuentran específicamente, miren, acá lo vamos a tomar en consideración, en la costa, ¿no? A no más, dice, de 200 kilómetros. Interesante. Otro. La mayor cantidad de habitantes viven en las llanuras, el 80%, específicamente entre los 20 grados de latitud y los 60 grados de latitud, ¿no? Eso es la mayor concentración de población. Obviamente, si hablamos de los 60 a los 90 grados de latitud, ya sea norte o sur, como son los polos y son zonas extremadamente frías, ya la cantidad de habitantes va menorando, ¿no? La mayor concentración se ubican en las llanuras y otro, el 80%, entre estas latitudes. Otra característica, en el hemisferio norte vive el 90% de la población, lo que ya te hacía mención, y el 10% vive en el hemisferio sur, específicamente al norte de los trópicos. Ya, bien, seguimos. Entonces el 10% vive en el hemisferio sur, al norte de los trópicos. Otro, las regiones más despobladas, dice, son las zonas inhóspitas y con pocos recursos naturales. Ya les dije, si una zona posee pocos recursos naturales, como es el caso de las zonas altoandinas a partir de los 4.000 metros, la cantidad de población va disminuyendo. De igual manera en los polos habrán pocos habitantes. Entonces entiendan dentro de esta característica. Otra característica, Euroasia son los países más poblados. Euroasia, ¿no? Nos hace mención Asia y Europa, ¿no? Que tienen la mayor concentración de habitantes. Específicamente Asia, ¿no? Ya les dije, es el caso de China y es el caso de la India, ¿no? Zonas con la mayor cantidad de población en el planeta. Entonces, tomando en consideración estos criterios, son datos globales acerca de nuestro planeta en cuanto a la población. Ahora, siguiendo con esto, ahora nos toca hablar el estudio de la población. Cuando hablamos ya de un estudio de la población, la demografía tiene que tomar en cuenta
qué criterios necesitamos, qué es lo que queremos saber. De repente quiero saber cuántos nacimientos se dan por cada 1000 habitantes o cuántos muertos se dan por cada 1000 habitantes. Justamente a eso hace alusión el estudio de la población, y para ello vamos a tener estas variables demográficas que a continuación vamos a trabajar. En el punto número A tenemos lo que es el tamaño. Dentro del tamaño, dentro de las variables demográficas, vamos a tener en primer lugar el término de población absoluta. A ver, ¿qué entendemos por población absoluta? Nos dice, palabra clave, es el número total de habitantes de un determinado territorio. El número total de habitantes de un determinado territorio. Quiero saber el número total de habitantes del territorio peruano. Fácil, el número total de habitantes del territorio peruano, según los datos estadísticos censales del 2017, es aproximadamente 33 millones de habitantes en nuestro territorio peruano. Ahí está, el número total de habitantes, población absoluta. 2, vamos, población relativa. Nos dice, vamos a la teoría, número de habitantes de un país con relación a la superficie. Número de habitantes de un país con relación a la superficie. Para yo poder hallar la población relativa, necesito saber el número total de habitantes y generar una división entre el total de territorio. Gracias a eso me va a permitir saber cuántos habitantes hay por cada kilómetro cuadrado de territorio. En el caso de nuestro Perú, hoy en la actualidad existe un promedio de 24 a 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Las zonas con mayor cantidad de población relativa lo tenemos específicamente en China. Lo tenemos en el caso de lo que es Mónaco, la mayor concentración. Mientras los terrenos o los territorios sean más pequeños y exista mayor cantidad de población, la población relativa será mayor, ¿no? En cambio, países que tengan grandes extensiones y pocos habitantes, la población relativa será específicamente menor, ¿no? Pocos habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Ya? Listo, seguimos. Vamos, ahora nos toca hablar del crecimiento de una población. ¿Cómo se va viendo la transformación o el crecimiento de una población? Para ello tenemos dos constantes. Número 1, vamos a ver el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Y muy importante, el crecimiento vegetativo nos dice es la diferencia entre nacimientos y defunciones. Es la diferencia entre nacimientos y muertos, se podría hacer, ¿no? La diferencia entre cuántos nacidos hay y cuántos muertos hay. Sacando esta diferencia, me sale el crecimiento vegetativo. Yo voy a poder saber específicamente cuántos habitantes existen de esta relación. Y el saldo migratorio es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes. ¿Cuántas personas salen de nuestro país y cuántas personas llegan a nuestro país? Tomando en consideración, voy a saber el crecimiento de una población. Entonces, para yo determinar el crecimiento de una población, tengo que tomar en cuenta el primer criterio, el crecimiento vegetativo, nacimientos y muertes, y el saldo migratorio sobre los que salen de nuestro país y llegan a nuestro país. Tomando en consideración, me sale el crecimiento de una población. Acá está, entonces nos dice que el crecimiento total es el crecimiento vegetativo más el saldo migratorio. Ese es el resultado que me dará para poder determinar, ya te dije, valga la redundancia, el crecimiento de una población. Otras variables demográficas que nosotros vamos a tener es, en primer lugar, la tasa bruta de natalidad. Dice, ¿qué es la tasa bruta de natalidad? Es el número de nacidos. Es el número de nacidos por cada 1000 habitantes. ¿Cuántos nacidos hay específicamente en nuestro país por cada 1000 habitantes? Tasa de natalidad. La tasa de mortalidad, a la inversa. ¿Cuánto es el número de muertos por cada 1000 habitantes, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuántos muertos hay por cada 1000 habitantes? Seguimos, la esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida al nacer hace mención al promedio de años que se espera vivir, ¿no? En nuestro Perú, el promedio de años que se espera vivir es aproximadamente los 65 años, ¿no? En los países de África, su esperanza de vida de toda su población es un promedio se ha determinado 40 años. La esperanza de vida de Japón, de los países del Medio Oriente, es un aproximado de 84 años. O sea, eso es su promedio de años de la mayoría de personas longevas de la senectud que llegan específicamente a ello. Seguimos. Entonces, ahora nos toca ver la tasa global de fecundidad. A ver, ¿qué es la tasa global de fecundidad? Nos dicen que es la cantidad de nacidos vivos, específicamente en un año, ¿no? ¿Cuántos nacidos vivos hay en un determinado año? No muertos, no solamente se consideran los que han nacido vivos, ¿no? Vamos, otro 5, tasa bruta de reproducción. Esto nos hace alusión, la tasa bruta de reproducción nos hace alusión al número promedio de hijos por cada mujer. ¿Cuánto es el número promedio de hijos que tiene una mujer? Si nosotros vemos en el caso de Perú el número promedio de hijos que tenían las mujeres en la época de los 70, 80, 90, el número promedio de hijos era aproximadamente de 7, 8, 9 hijos por cada mujer. Hoy en la actualidad el número promedio de hijos hacia el 2020 en nuestro Perú es un aproximado entre 2 a 3 hijos por mujer. Y en el futuro nos hace mención que se puede determinar a un hijo por cada mujer, ¿no? Ese es el promedio específicamente, o la tasa bruta de reproducción. ¿Cuántos hijos en promedio tiene una mujer? Vamos, 6, índice de masculinidad. Es la cantidad de hombres por cada 100 mujeres. ¿Cuántos hombres nacen por cada 100 mujeres, ¿no? Para saber, porque hemos determinado que se determinan algunos criterios que la mayor cantidad de concentración de mujeres hay en el planeta y específicamente de varones es mínima. En el caso de nuestro Perú es mínimo, ¿no? El 50, aproximadamente el 50,8% es específicamente mujeres y solamente y varones es el 49,2%, ¿no? O sea, es mínimo la variación entre varones y mujeres. Tengamos en consideración. Vamos, índice de renovación. Este índice de renovación tiene que ver específicamente entre los ancianos y los niños que se ubican de 0 a 14 años. ¿Cuántos niños se ubican entre 0 y 14 años? Entre cada anciano, ¿no? Por cada anciano, ¿cuántos niños hay entre esta edad de 0 a 14 años? Vamos, tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad nos va a permitir determinar la enfermedad que hay específicamente en una población. ¿Cuál es la enfermedad de repente que repercute dentro de una población, ¿no? Gracias a eso nos va a permitir la tasa de morbilidad. No nos equivoquemos, morbilidad con mortalidad. ¿Ya? Listo. 9. El índice de dependencia es específicamente, como su mismo nombre, dependencia. Está enmarcado entre los menores de 15 años y mayores de 65. O sea, personas que dependen de otras personas que están enmarcadas menores de 15 años, porque dependen de otras personas, y mayores de 65 años. Entonces, miren, son algunos de los criterios, específicamente en las variables de lo que es la demografía, para poder determinar muchos criterios en aspectos políticos poblacionales. Ahora, dentro de la teoría de la transición demográfica, cómo ha ido evolucionando las poblaciones, vamos a ver algunos criterios. En una primera etapa les dije, y esto se evidencia en cada estado, se da el crecimiento vegetativo muy bajo. O sea, las poblaciones están en un crecimiento lento, todos los estados. 2, se da el crecimiento vegetativo muy alto. Empieza a acelerar el número total de habitantes, ¿no? La población absoluta, ¿no? ¿Y por qué? Porque existen medidas sanitarias positivas, ¿no?
salud, específicamente la natalidad, se va a incrementar. ¿Y por qué se incrementa la natalidad? Justamente por estos métodos sanitarios positivos. En la tercera etapa vemos el crecimiento de la población, que es elevada, pero disminuye su ritmo respecto al anterior, ¿no? Sigue aumentando la población, pero disminuye a la segunda etapa. Y en la 4 específicamente se da una desaceleración notable, ¿ya? Se regulariza ya las personas por las distintas informaciones, los métodos anticonceptivos, la economía, regularizan o desaceleran notablemente la cantidad de habitantes. Entonces, este es un proceso de la transición demográfica que en todos los países se ha ejemplificado, ¿no? Y se viene replicando en nuestro país. Un ejemplo a ello es ver que en la época del 80, 90, las mujeres tenían de 8 a 10 hijos. Hoy en la actualidad, vuelvo a repetir, el promedio de hijos está entre 2 a 3 hijos por cada mujer, ¿no? Ha disminuido. Muy bien, para poder finiquitar, acá vamos a hablar criterios generales de nuestro planeta que se observan en cuanto a la migración del campo a la ciudad. Eso es un hecho. Muchas personas han emigrado del campo hacia la ciudad. Y de igual manera, las migraciones internacionales, que es específicamente la salida e ingreso por tiempos prolongados de los habitantes del país en que residen, ¿no? Hablamos de los movimientos migratorios, ¿no? La emigración, que es la salida desde un país hacia otro, y la inmigración, que es la llegada hacia otro país. El peruano que se va a España será un emigrante. El venezolano que ingresa a Perú será un inmigrante. Entonces tengamos en cuenta estos dos criterios. Ahora nos vamos a las preguntas. Seguimos. Ahora nos vamos a las preguntas, habiendo visualizado toda la teoría demográfica. Preguntita número 1. Dice, ¿el crecimiento vegetativo de una población es el resultado? Ah, profe, el crecimiento vegetativo es el resultado de el número de nacidos menos el número de muertos, ¿no? De acuerdo a eso me da el crecimiento vegetativo. Entonces sería la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. ¿Está claro? 3. Los componentes que intervienen en el crecimiento de la población. Los componentes que intervienen en el crecimiento de la población eran 2. El crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. Entonces dentro de eso vamos a tener los nacimientos, las defunciones y los movimientos migratorios. Tomando en consideración, esto sería la respuesta. La E, ¿no es cierto? Tienes que saber el número de nacimientos, número de defunciones y específicamente la salida e ingreso de las personas, ¿no? Que salen de nuestro país e ingresan a nuestro país. Tomando en cuenta, la respuesta sería la E. 5. La salida e ingreso por tiempo prolongado de los habitantes de un país en lo que reside se domina. Imagínate que Luchito se va a España, ¿no? Se va por 10 años y vuelve, ¿no? ¿A eso cómo se llama? Los movimientos migratorios, ¿no? Si Luchito se fue de nuestro país, será un movimiento migratorio, la famosa emigración, salida de nuestro país hacia otro país. 7. Las medidas adoptadas por diferentes gobiernos para controlar el crecimiento de una población se denomina las políticas demográficas, ¿no? Gracias a las políticas demográficas vamos a poder racionalizar el número total de habitantes. Políticas demográficas que se han aplicado en Asia, específicamente en China, ¿no? Porque la población iba en un aumento masivo, ¿no? Tengan en cuenta. 7. 9. Se denomina puntos suspensivos a los traslados de la población de un lugar a otro. La salida de una población de un lugar para residir en otro. La salida de una población para residir en otro se llama punto suspensivos. Mientras que el ingreso de habitantes se conoce como, ya está la respuesta, ¿no? Se denomina migración a los traslados de una población de un lugar a otro. La salida, ¿qué les dije que es? La famosa emigración. Y el ingreso de un habitante se conoce como la inmigración. Por ende, la clave será la B. Vamos a otra evaluación. El número de habitantes por extensión territorial se representa. Si quiero saber el número total de habitantes y específicamente cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado en mi espacio
territorial, tendré que determinar la famosa población relativa, ¿no? La división entre el total de habitantes entre el total del área de terreno que tiene mi país o mi estado, ¿no? ¿De acuerdo a eso? Entonces sería la C, la población relativa. 3. Señala los 4 países más poblados de Sudamérica. Hemos determinado que el país en Sudamérica con mayor cantidad de habitantes es Brasil, seguido de Colombia, seguido de Argentina y seguido de Perú, ¿no? Hoy en día que bordea los 33 millones de habitantes, ¿no? La B. Vamos, 5. La salida e ingreso por tiempo prolongado de los habitantes del país en que residen se denomina la salida e ingreso. A eso se llaman los movimientos migratorios. Migración, la C. Vamos, 7. La, puntos suspensivos, trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. Cuando nos habla específicamente sobre las características sociales de la población, estamos hablando de la famosa demografía. Clave, la B. Y 9 y último, el número de nacimientos que se produce en un distrito, provincia, región o país durante un año se llama la famosa tasa bruta de natalidad. El número de nacidos por cada 1000 habitantes. Tengamos en cuenta, jovencitos, entonces que esto es muy importante para desarrollar todas las características de nuestra geografía, ya que la geografía no solamente habla de la naturaleza, sino también del hombre. No te olvides, tu actividad: transcribir la pizarra en tu cuaderno y 2, resolver los números pares. Hasta luego.